Bien, muy bien, porque sí, ya está en contacto con nosotros Eduardo Groisman, él es genetista del Departamento de Patogénesis Microbiana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, New Haven. Estados Unidos. Eduardo, gracias por estar con nosotros, muy amable. Un gusto. Gracias. Está escuchando también Sergio Pasqualini, que se va a quedar en el estudio para preguntarle alguna cosa también si está disponible. Mi amiga Carola y yo venimos desde hace mucho tiempo buscando la información más calificada sobre la flora intestinal. Hablo de flora intestinal para que la gente identifique claramente de qué vamos a hablar. Y recibí una información muy interesante sobre sus estudios que me gustaría, por favor, que le cuente a la gente. Eduardo. Bueno, ya hace los últimos 10, 15 años se ha tenido una apreciación fundamental de lo que llamamos la flora intestinal, o la microbiota, los microorganismos que viven en nuestro intestino. Y bueno, algunos de estos organismos son beneficiosos y otros pueden causar enfermedad, pero se los ha involucrado, hay correlaciones muy claras en la composición de la flora intestinal con distintos tipos de enfermedades, que ya sean metabólicas, diabetes, ganancia de peso, puede ser enfermedades psiquiátricas, psicológicas. Deterioro cognitivo, ¿hay alguna vinculación con Alzheimer también, por supuesto? También con respecto a la resistencia a patógenos, o por ejemplo, surge también cuando se empiezan a usar los antibióticos, hace décadas, y se afecta la flora intestinal y entonces se hace más susceptible a organismos que normalmente, esos organismos que viven en nuestro intestino y nos defienden de los patógenos, pero si uno los mata con los antibióticos, entonces perdemos la protección. Interesante en este punto, Eduardo, porque claramente la gente, todos nosotros, tenemos la información casi incorporada culturalmente, que los antibióticos han salvado millones de vidas, y esto es cierto. Sí. Pero seguramente han generado millones de enfermedades crónicas por esta alteración de la flora intestinal que provocan, que fue un efecto no buscado, obviamente, un efecto colateral, digamos así. Y la verdad es que seguramente en alguna revisión histórica vamos a poner a los antibióticos en el espacio que corresponden. Y esto no tiene que ver con el mal uso, que es otro agravante de esta historia, sino con el uso regular de antibióticos. Usted en el trabajo publicado en Science, que por supuesto hay poca gente que puede publicar en Science, menciona los nutrientes como el factor casi de equilibrio o desequilibrio de la flora intestinal. Lo que comemos condiciona qué tipo de flora intestinal vamos a tener, si buena o mala. ¿Es así? Eso es uno de los factores. Podemos considerar, digamos, uno de los factores un factor genético. Evidentemente, tenemos distintos genes, somos distintas personas y algunas bacterias se van a sentir, digamos, más cómodas que otras, las personas que otras. Y otro factor son factores, digamos, del medio ambiente, comenzando con la dieta. Y si uno come ciertas cosas, de pronto favorece el crecimiento de aquellos microorganismos que pueden utilizar esos nutrientes y desfavorece a aquellos que no los pueden utilizar. Y la cosa es tratar de ver qué se puede hacer, porque sin duda que nuestra flora intestinal realmente es crucial para nuestra salud. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer la medicina? Digamos, yo hago ciencia básica, yo trato de investigar organismos y dejo a los médicos, a las empresas farmacéuticas que traten de aplicar este conocimiento. ¿De qué manera se puede tratar de mejorar el beneficio de las bacterias buenas para que puedan colonizar nuestro intestino de manera más eficiente y probar los beneficios que eso significa? La bacteria que discutimos en este trabajo en la revista Science se llama Bacteroides Z iota Omicron. Es una de las bacterias buenas, aquella que está asociada con gente que tiene buena salud, bien de peso. Es la que nos permite digerir mucho de las verduras, la fibra. Bien. Es tan buena para nosotros. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad genética, no tenemos las proteínas que nos permiten
poder digerir lo que comemos normalmente. Dependemos de las bacterias. Sin las bacterias no podríamos tener acceso a un montón de nutrientes. Es una sociedad que tenemos. Las bacterias se benefician también de estar con nosotros, están protegidos, viven cuidaditas dentro del intestino. En colonia. Claro, es así, porque si no que tendría que estar afuera, en el aula, en el suelo, tratando de buscar nutrientes. En un lugar inhóspito, claro. Con temperatura adecuada. Eduardo, más allá de que es así, evidentemente, pero quiero agregar dos cosas que usted seguramente corregirá porque es lo que corresponde. Está claro que hay una genética que indica que tenemos determinado tipo de flora intestinal, digamos, de microbiota intestinal, de acuerdo a esa genética. Pero yo me acuerdo un trabajo que usted mencionó en algún momento, o mencionó a la gente de la Leloir, acerca de, mire, yo comparo la microbiota de dos gemelos idénticos y resulta que solo coinciden en un 27%. Es mucho más importante lo que ocurre, lo que hacemos de nuestra vida. Hábitos. En términos de hábitos, claro, para condicionar esa flora intestinal. ¿Está de acuerdo con esto? Es así, pero hay distintos factores y todo esto debe estar controlado. O sea, sin duda, la dieta juega un rol muy importante. Lo que nosotros hicimos en este trabajo en realidad es pensar en otro aspecto, que es que ninguna persona, ningún animal come las 24 horas al día. O sea, alguno puede ser sonámbulo y va en medio de la noche a la heladera, pero si no, normalmente come, qué sé yo, pasa 10, 12 horas sin comer. Sí. Los ratones, por ejemplo, son animales nocturnos, ellos comen de noche, duermen de día. Y la pregunta es si es que existía algunos factores que le favorezcan la colonización en el intestino de esta bacteria en el ratón, cuando la bacteria no la sujetamos, le sacamos los nutrientes, le sacamos una fuente de carbono, ¿sí? Y de hecho esto se correlaciona con algunas de las dietas que se están haciendo ahora. Intermitente, por ejemplo. Claro. Exactamente. Y me pregunto yo, si es que porque en esas dietas intermitentes, cuando se buscaron qué bacterias están preponderantes, cuáles se benefician, una de ellas es esta la que nosotros estudiamos, pertenece al mismo género de la que estudiamos nosotros. Entonces, a lo mejor, entonces lo que nosotros terminamos descubriendo es un mecanismo molecular que favorece a este organismo, esta bacteria buena que tenemos, a colonizar el intestino. Y sabemos que en el laboratorio lo podemos generar ese mecanismo sacándole fuentes de carbono, sacándole azúcares. Alimentos. La pregunta es, entonces uno va a poder crear eventualmente bacterias derivadas de esta que de pronto expresen, que produzcan esos factores de colonización que les permita ser exitosas dentro del intestino sin tener que, digamos, morirnos de hambre, digamos, sin tener que... Interesante. Entonces, interesante, porque acá, claro, en el mundo entero hay una disputa acerca de si sirve o no el ayuno intermitente y realmente todavía el último trabajo de investigación que yo leí, que es un trabajo prospectivo de observación, indicaba que la dieta hipocalórica versus el ayuno intermitente en términos de pérdida de peso tenían la misma eficacia. Pero tal vez en pero términos claro de microbiota... En términos de microbiota es mucho más... Lo que estaba funcionando es la microbiota, claro. Es mucho más interesante el ayuno intermitente. Claro, bueno, esto, digamos, ya ocurre naturalmente, digamos, porque, como decía, nadie come todo el día. Nuevamente, lo que yo puedo opinar es un poco sobre qué es lo que hemos encontrado. Está claro. Realmente dar una opinión educada sobre cuál de las dietas sería la más apropiada. Yo creo que va a haber oportunidades de generar, por ejemplo, esta bacteria se ha estado usando en ensayos clínicos para ver en el sentido de poder ayudar con enfermedades crónicas como colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. Y entonces es tolerada, ha sido tolerada, y para bajar la inflamación, que es lo que causa estas enfermedades, ¿no?, del intestino. La pregunta es si es que qué otras cosas se pueden hacer para tratar de manipular de una manera provechosa la composición de las bacterias que tenemos y que en parte pueden llegar a ser resistentes a la dieta, ¿sí? Va a haber
cambios, obviamente. La cuestión es qué se puede hacer. Y sin entender molecularmente cómo ocurre esto, termina siendo todo muy empírico puro. riesgoso. Claro. Claro. A ver, Eduardo, digo para mi última pregunta, y si tiene alguna oportunidad más adelante, me gustaría continuar con esta conversación. Si yo tomo flora intestinal que venden en las farmacias o en las dietéticas, que evidentemente debe estar conformado ese preparado con las bacterias que mejor colonizan el intestino o que son menos agresivas para el intestino. ¿Eso me sirve? Es una pregunta muy precaria, muy primitiva y muy de doña Rosa, y le pido disculpas por hacerlo, pero seguramente alguien de la audiencia debe estar pensando, bueno, pero entonces voy, me compro esta bacteria que dice el doctor que es tan buena de colonizar el intestino y me la tomo y listo. No, no es así, porque hoy en... O sea, eso va a servir de pronto para normalizar la flora intestinal de pronto cuando uno tuvo tratamiento por antibióticos, Exacto. entonces sí, eso sí. Pero, digamos, si han hecho, digamos, por tratamiento de Clostridium difficile, por ejemplo, se hacen trasplantes de materia fecal, digamos. Sí, sí, sí. Pero fíjense, cuando se hace ese tipo de cosas, es toda una colección de microbios que uno no sabe la composición. Claro, ese es el problema. Lo que sabemos es que va a haber un efecto beneficioso a corto plazo, pero no sabemos lo que va a pasar a largo plazo. Claro, claro. Entonces, yo creo que por eso es que tiene que haber un entendimiento más preciso, más claro, para saber qué es lo que estamos introduciendo en un ser humano, ¿no? De una manera terapéutica. Eduardo, yo lo felicito de todo corazón, primero por estar haciendo lo que está haciendo en el lugar donde lo está haciendo, en Yale nada menos. Segundo, por haberse prestado a esta nota. Y tercero, por habernos puesto en contexto de esta historia de cómo está digamos, el estado del arte en este momento con la microbiota. Porque está claro que ustedes en el laboratorio están consiguiendo muchas cosas interesantes, pero después, llevados a la práctica, es mucho más complicado y habrá que esperar un poco y bajar la ansiedad en cuanto a las expectativas sobre resultados en este punto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto les haya sido útil. Claro que sí. Muchísimas gracias.